Muy buenas tardes, 5 de marzo del 2021, este es Coyuntura Política. Mi nombre es Víctor Barahona y ya como es costumbre, nuestro invitado especial, como es el licenciado Sergio Méndez, presentador de Tele1. Licenciado, buenas tardes. Muy buenas tardes, Víctor. Muchísimas gracias por esta invitación a un programa tan importante para nuestro país y tan prestigioso. Muchísimas gracias, le agradezco. Sergio, quiero iniciar nuestro programa esta tarde lamentando el fallecimiento de nuestro amigo y ex embajador en Washington, como era don René León. Eh, Esto es un tema que a mí me ha afectado muchísimo, Víctor, porque él fue un referente en mi vida, René. Eh, Desde la pérdida de mi padre cuando yo tenía 1 año 5 meses, él llega a mi vida cuando yo tenía 4 años. Él fue un referente, estuvo muchísimas veces conmigo en diferentes entrevistas. Hace 2 semanas estuvo conmigo, estuvimos hablando, una persona brillante que le dio mucho a este país, que a título personal a mí me formó tremendamente, Víctor. Estuvo 14 años como embajador de El Salvador en Washington, como negociador internacional, como ex viceministro de Economía. Y recuerdo como que ayer fue cuando acompañaba a René y yo en la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, que acababa de venir de Urbana-Champaign, Illinois, de sacar su maestría y doctorado. Estudió economía en la UCA y dejaba realmente perplejos a todos los que cuando él se presentaba y hablaba acerca no solamente de temas políticos, sino que de economía. Era un tipazo, una persona integral. Él fungió en su calidad de padre para mí. Se lo decía a todo mundo. Quizás lo más impactante es que el día de ayer yo me doy cuenta, me hablan mis hermanos, y fue devastador para mí el saber, porque estuvo acá en el país hace 2 semanas, un poco más de un mes, y compartimos muchísimas cosas como lo hacíamos desde pequeños, que yo estaba. Él procreó 2 hijos con mi mamá, a quien quiero muchísimo. Estuve varias veces en Washington con él, aquí en El Salvador. Y lo que él marcó mi vida fue impresionante. Él le decía a todos que yo era su hijo y yo le decía a él que él era mi papá. El impacto ha sido tremendo. He llorado tremendamente ahora en la entrevista. Cuando vine lo hice en la mañana. Pero el día de ayer me preguntaban a mí, Víctor, ¿y vas a ir mañana a trabajar? Y lo que pasa es que él fue tan determinante en mi vida que cuando yo estaba pequeño, él me exigía muchísimo en el colegio, pero muchísimo, al igual que a mis hermanos. Y él nos hablaba que las cosas se tenían que hacer con excelencia y no mediocremente. Él ocupaba esa frase. Y llegar a ser abogado, yo profesional, y luego entrevistarlo, la última semana me dijo muchísimas veces que él se sentía muy orgulloso de mí por el hijo que había formado. Ha sido sumamente duro para mí, porque jamás me imaginé que era la última vez que yo lo iba a ver. ¿Y por qué vine en la mañana a trabajar? Porque él me decía que no importaba las consecuencias o la actitud de hacer bien las cosas, pero que se tenía que ser profesional al margen de cualquier cosa. Y eso es lo que yo vine a hacer en la mañana, a la entrevista y después a trabajar en mi oficina jurídica, porque él es seguro que está viendo y sabe que estoy haciendo lo que él siempre me modeló: hacer las cosas con excelencia y seguir trabajando hacia adelante. Lo que él le dio a este país, Víctor, él trajo las zonas francas, él negoció un ALCA, un CAFTA, una zona de degradación arancelaria.
como negociador internacional, como ex viceministro de Economía, como embajador, Víctor, él consiguió el TPS para los salvadoreños en las escalinatas del Congreso, del Capitolio, cuando interviene a George Bush, hijo. Él negocia ahí. George Bush viene al país, llama al presidente Flores, mi amigo. Él no lo conocía, lo hace por referencia de él. Él entregó credenciales con el presidente Bill Clinton cuando el presidente de la República era Armando Calderón Sol. Y en la época de Cristiani, él fue viceministro y negociador internacional, lo cual le canjeó llegar a un puesto de un concierto mundial sin precedentes. Él llegó a sustituir a la embajadora Ana Cristina de Sola. En el Ministerio de Economía estuvo con Eduardo Ayala Grimaldi, con Eduardo Sabla Tuché, con William Pleites, Fomilenio II ahora, y con una gran cantidad de profesionales del más alto nivel como María Brizuela de Ávila, como personalidades que realmente eran con una potencia tremenda como Mirna Liévano de Márquez en el Ministerio de Planificación. ¡Wow! ¡Qué planilla de funcionarios del más alto nivel! Y así podría yo seguir. Él fue realmente un referente para mí. Consiguió el TPS para los salvadoreños, el tema de Nekada Law, que es la ley Nacara. Y cuando yo recuerdo que estaba y lo veía en Washington y lo veía codearse con congresistas y el respeto que él tenía, la admiración, wow, de verdad que fue un verdadero privilegio haberlo conocido, haberlo tenido como referencia. Sergio, sé que ha sido duro para tu persona, Sí. tu segundo padre, como podemos decir, un padre. Sí. Don René León fue una persona ilustre, muy ejemplar. Como te digo, hasta mi persona se pone un poco mal porque hemos perdido un legado, uno de los mejores funcionarios que ha tenido Washington, que nos representó dignamente, Sergio, pero ya está con Dios. Ya está con ¿Verdad? Y la vida continúa y tenemos que seguir haciendo lo que a él le gustaba. Así es. Lo que a él le gustaba que tú hicieras, ¿verdad? Porque eso te enseñó el ser fuerte. Desde pequeño, don René te enseñó a ser fuerte, y una de las cosas más importantes es ser transparente, Sergio. Sí. Y eso ha sido muy especial en tu formación. Has sido una persona, bueno, que te respeto mucho también. Tu formación académica envidiable, como persona, como ser humano. Bueno, vamos a seguir este programa Coyuntura Política esta tarde, 5 de marzo, un homenaje a quien fue nuestro amigo y un padre para compañero en esta tarde, como era don René León. Sergio, aún sin finalizar el proceso electoral, la Asamblea Legislativa estará conformada por 56 diputados de Nuevas Ideas, más los del partido oficial que es Gana. ¿Cuál es tu lectura y panorama? La nueva composición de la Asamblea Legislativa, Víctor, amigos televidentes, constituye un episodio sin precedentes e histórico en nuestro país, porque ni la aplanadora verde del Partido Demócrata Cristiano tuvo esta fuerza y determinación en esta composición política. El señor presidente de la República tiene una oportunidad inmejorable, como yo lo he dicho. Me consultaba en una radio el día lunes por la mañana, que qué opinaba, y le decía, bueno, como abogado constitucionalista que soy, el presidente tiene 56 votos, no depende de ninguna otra fuerza política. Va a poder tomar determinaciones como reformas de leyes, así como también nombramiento de funcionarios de segundo grado, llámese Corte Suprema de Justicia, Fiscal General de la República, etcétera, pero también el poder contratar empréstitos, que vamos a hablar más adelante sobre ese tema y el tema de las pensiones. El señor presidente tendrá una oportunidad inmejorable, que el pueblo salvadoreño le ha endosado su respaldo.
como yo lo llamo, es el tribunal del pueblo, ha sido lapidario con los partidos tradicionales porque los ha reducido hasta su más mínima expresión. El FMLN, Víctor, ni después de 1992 los acuerdos de paz que participe en la primera justa electoral obtuvo resultados tan devastadores como este, con 3 o 4 diputados porque todavía no hay una posición del Tribunal Supremo Electoral y el tema de los residuos es fluctuante. El partido Arena con 14, pero pierde de las 130 a 100 alcaldías. Eso es un posicionamiento territorial, porque quienes hacen territorio y hacen campaña son los alcaldes. Y más aún ahora, y tradicionalmente los diputados se cuelgan en los alcaldes, pero más aún ahora cuando el componente del voto por rostro para los alcaldes también. En el tema del Parlamento Centroamericano, Nuevas Ideas arrasó. Es un tema de una oportunidad disfrazada, donde el presidente puede pasar a la historia como uno de los estadistas más grandes de este país, que esperamos todos que así sea, para que le vaya bien, para que nos vaya a ir a todos. Pero si no lo llega a hacer, el tema es que el pueblo también va a pasar la factura. El pueblo sabe que el señor presidente ya no tiene justificación alguna. Antes era la oposición, no cumplo las promesas, no hago el tren del Pacífico, no hago el aeropuerto en La Unión, no hago esto, lo otro, porque la oposición ahora, que es lastimosamente por el tema de la democracia, que no vamos a tener a una oposición que incida y que decida, que son dos cosas muy diferentes. No vamos a tener a una oposición que esté al frente de otras instituciones haciendo pesos y contrapesos, y solamente la oposición va a encarnar en la sociedad civil. Sergio, pero también la oposición que se va el 1 de mayo, también hay que reconocer, quedan en deuda con el pueblo salvadoreño. En los últimos años se desconectaron de la gente, de los territorios. Solo tenían que, ellos, venía la campaña electoral y 3 meses antes empezaban a visitar nuevamente a los territorios. El pueblo los ha golpeado drásticamente. Y adicional a lo que tú acabas de señalar, porque efectivamente así es, el tema, Víctor, es que si yo podría hacerte un análisis puntualmente entre los partidos políticos, los partidos nunca se desmarcaron de actos de corrupción. Fíjate que el FMLN sí expulsa al ahora presidente, antes alcalde Nayib Bukele, del FMLN, y lo expulsa por críticas que estaba realizando al interior de la militancia, de la dirigencia, pero no expulsa a Mauricio Funes por actos de corrupción, sino que lo protege. La razón es más que evidente. Si Mauricio Funes caía, afectaba al FMLN, e incluso Mauricio Funes hablaba del FMLN, entonces el FMLN lo tenía que cuidar, pero no lo estaba cuidando a Funes, sino que se estaban cuidando ellos mismos. El caso de Sigfrido Reyes, esta semana tuviste que Fiscalía inició otro procedimiento en contra de él. El caso dentro de la tregua del FMLN contra Benito Lara y Aristide Valencia, que la investigó el Faro y revista Factum, y una gran cantidad de hechos delictivos dentro del partido FMLN que había llegado con una gran expectativa luego de haberse alzado en armas en este país, y al final fue un gobierno corrupto de Mauricio Funes, siguió por el profesor Salvador Sánchez Serén, altamente cuestionado. El partido Arena, Víctor, que abrazó la corrupción de Paco Flores, de comprobados hasta ese momento, de Elías Antonio Saca, etcétera, que la abrazó y que resulta imposible, Víctor, que ellos no se hayan dado cuenta, porque quizás voy a decir una situación a nivel nacional que muy pocas personas lo saben, y es que tu servidor cuestionaba a estos funcionarios en su momento. Recuerdo cuando Sigfrido Reyes habló al Canal 33 con don Mauricio Lousel quejándose de mí. Yo cuestionaba todo eso.
Sigfrido Reyes con Byron Larrazábal, que es la persona que ahorita está. Byron Larrazábal fue candidato a la alcaldía de Antiguo Cuscatlán en contra de Milagro Navas por el FMLN, y él decía vamos a romper la corrupción, y luego es socio de Sigfrido Reyes y además asesor en la Asamblea Legislativa. Y Sigfrido Reyes había llegado con el mote que él iba a dar a conocer los asesores y luego no los dio a conocer, y Byron Larrazábal era un asesor de él. Recuerdo aquella zona maderosa que la ocuparon, que estaba propiedad del FOSAFI, y que él en la Asamblea Legislativa se lo autoadjudicó a 6 personas a un precio risible, y que todavía le dieron un préstamo bancario donde tenían cuotas de $250 mensuales. Víctor, fue de verdad risible, yo lo señalé y todo. Sigfrido Reyes se quejó de mí como no tenés idea. Lo hizo la banda Piñato, la señora también de mí en Canal 33. Lo hizo el ex fiscal de la República, que ahora está en el sector 9 de Mariona. Lo hizo Tony Saca también. Lo hicieron una gran cantidad de personas. Gallegos en su momento también, no solamente que me amenazó como presidente de la Asamblea Legislativa en una cancha de fútbol, sino también se quejaba de mí en Canal 33. Y don Mauricio Lorcel, un tipazo, simple y sencillamente les decía con altura, no, mire, yo no puedo hacer absolutamente nada, el hombre es un profesional. Esos actos que tu servidor mencionó y del cual en su momento tantos seguidores de Arena como del FMLN me ultrajaban, como lo han estado haciendo también, es precisamente lo que a mí me enseñaron cuando estaba yo pequeño, Víctor. A mí me enseñaron a hacer bien las cosas, a ser digno, firmes y dignos. Y recuerdo estas palabras porque hace 2 semanas, cuando estábamos hablando con René León, me decía, hijo, estoy muy orgulloso del hijo que he formado. Y esas palabras han quedado tan grabadas porque para mí era importante por muchos años obtener el reconocimiento de mi familia, pero tener el reconocimiento para mí, eso no tiene un valor, el tener un reconocimiento de alguien que ha sido mi referente y que yo he respetado tanto porque yo lo veía como una persona que me modelaba y que era un ejemplo a seguir, que yo quería imitarlo en cómo estudiar, en mis notas, en cómo manejarme, al igual que tengo otro referente que se llama Alejandro Solano, que es mi tío y es abogado y es un tipazo. Los dos, el tener de los dos su aceptación, su reconocimiento, para mí eso no tiene un valor, no tiene precio, Víctor. Y de los dos los he obtenido porque me lo han dicho, pero René León le decía donde llegaba, o lo saludaban, mire, yo conozco a Sergio, él es mi hijo. Donde estuviera en Washington, porque me lo decía, o estuviera acá en cualquier seminario, Recuerdo cuando él me acompañó la primera vez a Canal 33, y para mí fue eso impactante, Víctor, porque una persona de ese andamiaje, de esa altura, que se codeaba con la Unión Europea, con el Parlamento Europeo, con esos países donde le tocó negociar cosas grandes para nuestro país en bloque, negociar de tú a tú con Estados Unidos cuando Estados Unidos lo formó en las universidades allá, hablar de tú a tú con los presidentes en el Salón Oval, porque yo lo vi. Y recuerdo esa primera entrevista en Canal 33 donde le dijo a mi tío Alejandro Solano, después de esa entrevista, y me dijo, le estoy hablando hace unos 4 o 5 años, un poco más, y le dijo, Sergio, Sergio es el mejor. Y para mí y para todo nuestro televidente en Ben Sitio Web, eres para mí también el mejor presentador de televisión de El Salvador, Sergio. Y gracias a don René León, a tu madre también, que te han sacado adelante
Como te vuelvo a decir, yo sé el momento difícil que vives. A pesar de eso, estamos aquí informándole a la población, porque eso es lo que le gustaba a don René, que la gente se informe, sepa, que estudie, que eso es lo más importante en este país. Por favor, ustedes igual pongan a sus hijos a estudiar, exíjanle, hoy que los tienen en su casa, saquen a sus hijos adelante para tener gente como Sergio, personas ilustres, como ya don René, que ya no está con nosotros, sí está con nosotros, espiritualmente, en nuestras mentes, porque perder a un ilustre como don René León, un político de ese andamiaje en relaciones internacionales, es bien difícil que haya otro en El Salvador. Sergio, esto ha sido un golpe para los diputados, veteranos, lo que acaba de pasar, pero hay uno que lleva 3 periodos siendo electo por residuos, ha llegado a ser presidente de la Asamblea Legislativa. ¿Será también que los nuevos diputados se quitarán el fuero y todos los beneficios actuales, como tú lo dices? Los nuevos que van a Hay llegar. muchísima expectativa, Víctor, porque la nueva bancada que va a ingresar prometió reducirse el salario a la mitad, quitarse todos los privilegios y también quitar el fuero. Si ellos lo hacen, van a dar un golpe magistral, pero diputados como el que tú mencionas van a quedar expuestos a que los procesen, sin un juicio político que lo proteja, porque eso es el retirar el fuero, es un juicio político. La persona que tú estás mencionando es una persona que le ha causado muchísimo daño a este país, Guillermo Gallegos. Se pone en la primera diputación para siempre ir ganando, porque si votan por el rostro, votan por la bandera, él recibe como primer punto casilla esos votos. Ahora ingresó arañando con el residuo en la diputación por San Salvador, pese a que el partido gana, que ha recibido un duro golpe. Su bancada se redujo a la mitad, se han quedado con 5, no deciden ni inciden tampoco. Ha tenido un duro golpe en las alcaldías, en el Redondo Nacional, pero adicionalmente lo que te quiero decir es que es un partido que la gente lo pudo separar e individualizar a gana, porque se colgó de la figura del presidente, le puso la golondrina, le puso el mismo color para confundir visualmente y que la gente votara por querer votar por uno. De hecho, el mismo presidente de la República en su momento señaló que podían votar, ¿qué opciones tienen? Si ustedes votan por Gana o Nuevas Ideas o Cambio Democrático, ahí tienen las opciones el presidente de la República. Y pese a eso, Gana, el pueblo salvadoreño, ubicó a estas personas. ¿Quién se fueron? Un Mario Tenorio, jefe de bancada. ¿Quiénes se fueron? Guadalupe Vázquez, que aceptó el golpe de Estado el 9 de febrero. Lorenzo Rivas, Anselmo. Se han ido una gran cantidad de personas que se habían metido en este partido y que la gente los ubicó claramente. Y fíjate que esto es lo magistral de descodificar los datos y el mensaje, que la gente sabe que este partido salió de Arena, que fue financiado con fondos de Casa Presidencial de Mauricio Funes y Tony Saca, que Gallegos le ofreció a Mauricio Funes la primera diputación, ¿tú recordás? Que le ofreció a Tony Saca hasta clonarlo, ¿tú recordás? Que Walter Araujo fue candidato de Gana a la alcaldía de San Salvador, ¿tú te recordás? Y la gente ubicó y dijo, no, momentito, el hecho que ustedes se quieran colgar no significa que ustedes no son parte de los mismos de siempre, y ha sido contundente. Gana se plegó a todo, la bisagra de los partidos lo hizo con el FMLN durante 10 años, con Mauricio Funes, con Sánchez Serén, votaba al unísono, y la gente eso lo separó, lo identificó y dio su veredicto, y fue terrible. Se juega una Nidia Díaz. Bueno, en el FMLN ha sido más terrible porque históricamente, como te digo, nunca habían sacado un resultado tan aparatoso, reducido hasta su más mínima expresión. Shafi Khan, del fundador, al igual que el hijo del fundador, al igual que en Arena el hijo del fundador, Roberto Dauzón, también se fue.
Las alcaldías para el Partido Arena ha perdido 100 y particularmente en las alcaldías las más importantes o bastiones que podríamos decir que un alcalde desde su silla tiene una posición dominante por el trabajo que ha demostrado y porque está dentro de la alcaldía y puede hacer obras y potencializarlas. Obviamente la embestida del presidente en no darles el FODES fue ilegal a todas luces, pero eso dinamitó muchísimo el camino de las alcaldías para llegar a un feliz término con relación al tema del FODES. Solo Milagro Navas la que sobrevive de los municipios como es Antiguo Cuscatlán. Doña Milagro Navas, que me merece todo respeto, es un caso bien atípico, bien particular, porque doña Milagro Navas no fue atacado por los troles, ni fue atacado tampoco por el oficialismo. Ella no fue atacada, Víctor. El yerno de ella, Escalante, apoyó al presidente Nayib Bukele. Sí. Perdón, y tú que estás más en la jugada, hay un diputado de Nuevas Ideas que es el yerno de Norman Quijano también, ¿no? Entiendo que hay una relación, todavía no se ha oficializado, pero entiendo que sí, porque así lo ha mencionado. Siguiendo con el tema de Antiguo Cuscatlán, el candidato de Nuevas Ideas, Víctor, luego de 2 meses de haberse oficializado, retiró la candidatura. ¿Tú te recordás? El de Nuevas Ideas para Antiguo Cuscatlán. Entonces, cuando tú ves un montón de elementos, tú decís, algo no anda mal en Dinamarca, algo no huele bien, porque tradicionalmente tú te recordás que los alcaldes salieron la primera vez a marchar y ya nunca más lo volvieron a hacer. Y la presidenta del Comures es ella. Y ya no salieron a marchar en contra del gobierno. Entonces, al señor Ernesto Mason se le acuñó eso. Y ya viste cómo terminó. Ojalá que doña Milagro, con el cariño que yo le tengo, no vaya a terminar igual que el señor Mason. Sí. ¿Qué hacen los ministros del gobierno en el Tribunal Supremo Electoral? Pues no tendrían que estar haciendo absolutamente nada, Víctor. Haciendo show algunos ahí. Porque los ministros del Partido Arena y del FMLN, cuando eran ministros, también estaban en el Tribunal Supremo Electoral el día del recuento. Porque a la misma vez tú te recordás que Tony Saca era presidente y salía a votar con el chaleco de Arena haciendo propaganda el día de las elecciones. Sí. Y a la misma vez ¿Lo han hecho todo? Todo, por eso te digo. Y a la misma vez era presidente de Arena, Tony Saca. Y René Mario Figueroa era miembro del COENA y a la misma vez era ministro de Justicia y Seguridad, claro. Y con Paco Flores fue viceministro de Transporte, que tuvo los dos luego de Ricardo Yudice. Entonces, tú ves que lamentablemente todas las cosas que los mismos de siempre han hecho, lo sigue haciendo el presidente de la República. Entonces, es bien complicado porque también el día de las elecciones rompe el silencio electoral y da una conferencia de prensa. Ese día siguieron dando todavía paquetes alimenticios. Y como te digo, existen muchas expectativas ahorita del señor presidente, pero ha sido bien contundente porque del domingo para acá, ¿qué es lo que ha pasado en una semana, Víctor? Lo que ha pasado es que la justificación era porque siguen entregando paquetes hasta 3 veces al día. Y decían, bueno, la gente tiene hambre. Mañana, tarde y noche, nada. Sí, la gente tiene hambre, ¿te recordás? Sí. Pero si la gente tiene hambre, lunes, martes, miércoles, jueves y ahora viernes, ¿por qué ya no siguieron entregando cuando ya pasó las elecciones, Víctor? Ya se les acabaron los paquetes. Pero la gente tiene hambre. Tiene hambre. ¿Y cómo era que decía antes? Está desempleada. ¿Y cómo era que decían? Entonces, esta semana ha sido una semana bien interesante porque yo he visto muchísimas reacciones de la gente muy molesta por ese tema. El ministro de Hacienda ha mencionado que a partir de mayo solicitará a la Asamblea Legislativa un préstamo por 2.000 millones de dólares. Esto es preocupante y ya se veía venir, Víctor, sobre la cantidad de préstamos que el gobierno pueda hacer, y te comento por qué. Solo en este mes
El gobierno tiene que pagar 400 millones de dólares ahorita, este mes, de intereses, no de deuda, de intereses por préstamos adquiridos en esta administración. Pero a finales de año tiene que pagar otros 1.800 millones de dólares más en intereses. Tiene todavía hasta el mes de enero. El tema es que lo oportuno es que lo pague ahorita. ¿De dónde va a sacar 1.800 millones que tienen que estar considerados en el presupuesto general de la Nación? El tema, Víctor, es que ya aceptaron que van a estatizar las pensiones en el país. El sistema de pensiones tiene 4.000 millones de dólares. El 50% que la Sala de lo Constitucional no permitió que siguieran tocando el dinero luego de primero Arena y luego el FMLN, y que no han devuelto el dinero ni tampoco han pagado los intereses. Porque todos han agarrado dinero de ahí. Todos. Todos han metido manos. Todos. Y ahora el gobierno lo va a agarrar todo. Entonces, el tema es, Víctor, que el gobierno de aquí para adelante ya no tendría la obligación de pagar el dinero que tomó, o los gobiernos anteriores. Porque ¿cómo te vas a pagar a ti mismo si tú lo vas a administrar de aquí en adelante? Punto número 1. Punto número 2, son 4.000 millones. Si pagas 1.800 millones, solo te quedan 2.200 millones de dólares que te alcanzan para el otro año, para el presupuesto, luego de haber pagado eso. Pero vienen más obligaciones que pagar. Entonces, esta semana vimos nosotros que también el Fondo Monetario Internacional ya aceptaron, y en campaña se les dijo y no lo aceptaban, que en efecto ahorita están negociando un reajuste fiscal con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué significa eso, amigos televidentes? ¿Qué se les dijo? Más impuestos. Te lo dije. Más impuestos. Estamos hablando no de 3%, Víctor, sino que 4% del IVA. Solo un punto es lamentable, ya no significa 4 puntos del IVA, porque el efecto en cascada de todos los bienes y servicios que se va a venir, se los van a dar a ti. Entonces, todo se va a disparar, la canasta básica, los combustibles ahorita no paran, van hacia el alza. El gas propano. Viene otro, el gas propano. Jamás en la historia vimos nosotros donde llegara a 17 dólares el tambo de gas licuado de 25 libras. El subsidio cruzado, técnicamente así se le conoce. Posteriormente, esto lo conocí porque me lo explicó hasta la saciedad cuando estaba Hidrocarburas y Minos del Ministerio de Economía, René León, que fue viceministro de Economía. A la plenitud me lo explicó. Yo tenía como 16 años, más o menos, cuando me lo explicó a plenitud. ¿Y qué otros temas se viene? Se viene un impuesto a los combustibles, se viene un impuesto a la propiedad. ¿Qué significa un impuesto a la propiedad, Víctor? Significa de que si usted es propietario de su casa, usted va a pagar otro impuesto, además de los que ya paga. Pero si usted alquila una casa, usted le van a transmitir, porque es un efecto en cascada. ¿Cómo a mí me van a poner un impuesto y yo no se lo voy a cobrar a usted? Entonces quiere decir que se van a subir los combustibles, la canasta básica, el transporte escolar para los niños en el colegio, el transporte público de pasajeros, y nosotros no producimos nada en el país. Entonces, eso significa, Víctor, que se vienen días difíciles para el pueblo salvadoreño. Pero se los dijimos, se los advertimos. Se los dijo también el embajador René León en diferentes oportunidades que me acompañó, Víctor. Se los dijo. Y no era que nosotros seamos antigobierno, sino solo decirles qué es lo que le viene a El Salvador, cómo está económicamente El Salvador, cómo están las arcas del Estado. Eso es lo que hemos estado nosotros diciendo en todos los programas. Sergio, el ministro de la Defensa, dijo que en un medio de comunicación que en abril iniciará el reclutamiento obligatorio. No podría ser obligatorio, tú que eres abogado, porque hasta este momento no lo permite la Constitución, pero ellos toman posesión en mayo. Lo que sucede, Víctor, es que Pero déjame terminar. ¿Qué fin tendrá reclutar más personas? Sí, lo que pasa, Víctor, es que el tema de el servicio militar obligatorio sí está en la Constitución, pero la Constitución de la República lo establece únicamente para el Código Militar
el servicio militar, pero cuando el país lo amerezca, que usted puede estar en un tema de defensa de la soberanía o en un conflicto interno, y ninguna de las dos cosas estamos hoy por hoy. ¿Qué significa eso, Víctor? Lo que significa es esto. Lo que significa, Víctor, es que el día de mañana pueden llamar a los hijos o a los nietos de los opositores y llamarlos a servicio militar. Así de fácil. Si Ahí te usted tienen critica amarrado. en redes sociales, lo van a ubicar. Ok. ¿Qué significa esa situación, Víctor? El país no está en guerra. El país no tiene, al contrario, la necesidad de tener un ente castrense como lo tiene. Podríamos tenerlo si en determinado momento no se quisiera quitar como Costa Rica, pero que tenga un número de efectivos necesarios, justos, adecuados y precisos, y no más que eso. Ok. ¿Para qué haces un servicio militar? Tú lo haces porque tenés reservas. Pero ¿para qué? Si no estamos en guerra, no le vamos a declarar la guerra a nadie, no nos vamos a defender ni nada. Entonces es un tema confrontativo porque de hecho no ya está en la Constitución. Es como que alguien me diga a mí la pena de muerte. Vamos a implementar la pena de muerte, ya está establecida. Lo que pasa es que solamente son para dentro del Código Militar aplicada para esta situación. Entonces me parece a mí que venir y decir algo que popularmente me pueda traer réditos no es atendible. Hasta la fecha hay varias denuncias de la prensa independiente de agresiones en contra de periodistas. ¿Será que esto será más fuerte? ¿O cómo es tu lectura, Sergio? Habrá que esperar. El presidente ha dicho que va a respetar a los medios de comunicación, lo dijo también el pasado domingo, pero también Estados Unidos, la administración del presidente Joe Biden ha sido muy puntual en decir, muy dura en que necesita ver respeto a la oposición y a los medios de comunicación. De hecho, Víctor, te voy a comentar una situación. Yo creo que ahorita es una oportunidad inmejorable. La Asamblea Legislativa los últimos 2 meses ha dicho que va a legislar antes de retirarse sobre la ley del agua. Ojalá Dios quiera, porque se tardaron increíblemente. La ley de protección a periodistas, ojalá, porque se han tardado tremendamente. Sobre el tema de las pensiones. Y si aprueban esto y otras medidas más, como por ejemplo la ley de función pública, para establecer cuáles son los rangos y todo. La ley orgánica. La ley de la Procuraduría General de la República ya la reformaron. La de la función pública para establecer rangos, escaleras de sueldos de todos los funcionarios públicos y tomarles la palabra, porque ahorita podrían ellos venir a reformar la ley y decir que todos los diputados van a tener el 50%. Y esa ley se la trasladan al presidente para que la sancione. Si él la llega a vetar y no la sanciona, se va a venir una convulsión, los primeros pasos de una convulsión social en el país bien difícil. La oposición tiene la posibilidad de retirarse todavía con dignidad. Hasta este día hay un silencio de los Estados Unidos después de nuestras elecciones. ¿Qué estarán pensando los Estados Unidos? Yo creo que ellos están observando, Víctor. Ellos están observando. La lista Eliot Engel viene en junio. La toma de posesión es el 1 de mayo y en junio viene la lista Eliot Engel. Aquí van a salir un montón de personas, Víctor, que ya no tienen fuero y que perdieron una diputación. Pero también van a salir personas del gobierno y van a salir personas dentro de todo esto también que siguen estando todavía en la política. Vamos entonces a saber qué es lo que sucede. Es decir, cuáles son los nombres de estos funcionarios. Uno ya sabe quiénes son. Pero cuando tú ves a funcionarios que de pronto se fueron, porque la primera barrida de la Asamblea Legislativa no fue ahora, la primera barrida fueron en las elecciones anteriores cuando la Sala de lo Constitucional anterior sacó el voto por rostro, cuando Cifrido Reyes se fue con el cerrajero y aquel sindicato a la Corte Suprema de Justicia. Esa fue la primera barrida. ¿Quiénes se fueron en esa primera barrida? Bueno, tú recordarás a personas como el PCN, por ejemplo. ¿Qué sucedió en el PCN? Dagoberto Marroquín, Ciro Cruz Cepeda, Angulo, ¿tú te recordás de eso? En Arena también se fueron una gran cantidad de diputados
que tradicionalmente no se iban. En el FMLN, ¿quiénes se fueron? Yo no sé si tú recordás a José Luis Merino. José Luis Merino se postuló en la interna del FMLN en el primer puesto y la militancia lo bajó al 7º y en las elecciones ya no quedó. Por eso es que el FMLN luego le dio un puesto que le creó en el Ministerio de Relaciones Exteriores para que tuviera fuero. Que lo blindó. Para que Todos han tuviera hecho fuero. lo mismo, Claro, blindar a sus funcionarios. claro, Sergio, algo preocupante, solo el 51% de la población sí. dio su sufragio. El otro 49% nos da a entender que no cree en ningún político salvadoreño. Si hacemos esa lectura. Sí, y es complicado porque no estamos hablando del 51% de la elección pasada. No estamos hablando del 51% de las alcaldes y diputados o de las presidenciales, porque el padrón electoral de personas que ya cumplieron la mayoría de edad ya es mayor acá. El 50% ya no es de lo que tú tenías anteriormente como muestreo, en ese cronológicamente hablando. Ahora es mucho más, ¿cierto? Es como que tú vengas y me digas, fíjate que fue a votar el 50% de 200 personas. ¿Cuánto es 100? Fue a votar el 50% de 1.500, ¿cierto? Entonces el padrón electoral subió. Sí. Entonces estamos hablando sobre esa medida. Es alarmante, es preocupante, porque a la gente no le interesan los políticos, cree que son los mismos de siempre, que no van a hacer ninguna... No es que son los mismos de siempre. Claro, pero que no van a hacer ninguna diferencia entre agarrar el vehículo e irse al mar, o de pronto ir a agarrar el vehículo e ir a votar. Entonces dicen, no, me sale más barato a mí, me divierto más si yo me voy a la montaña el día de las elecciones, que irme a mojar el dedo, que todavía lo ando yo manchadito, ir a hacer cola, ir a perder mi tiempo. ¿Por qué? Porque yo voy a elegir a diputados para que después ellos vayan a negociar y los que yo elegí debajo de la mesa, antes era el transfugismo, pero ahora debajo de la mesa van a empezar a votar y a decir que en base a su íntima convicción. Entonces, ¿para qué yo voy a ir a votar? No, mejor me voy, porque al final siempre terminan haciendo lo mismo de siempre. Sergio, para ir cerrando nuestro programa, voy a dejar como es costumbre que nos des, bueno, y esto te va a ayudar también porque en este momento necesitas fortaleza espiritual, pero dejarnos siempre ese mensaje cristiano que siempre le das a nuestra audiencia. Sí, fíjate que yo quisiera compartir algo que el día de ayer en la mañana estaba leyendo, antes de venirme como eso de las 5 de la mañana, y es un evangelio. Mira qué lapidario lo que le voy a decir, y yo quiero que la población salvadoreña de verdad lo pueda entender. Dice en Lucas 16, del 19 al 31, Víctor, que en aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos, hay un hombre rico que se vestía de púrpura y telas finas y blanquecinas, espléndidamente cada día, y un mendigo, el rico y el mendigo. Mira qué lapidario lo que yo te voy a decir, mira, a mí me estremeció ayer en la mañana, y cuando vi esto, Dios mío, y no es porque mi familia o tu servidor, que tratamos de caminar bajo los pies de Cristo, tener un matrimonio cristocéntrico. Yo predico en la iglesia porque Dios así lo ha querido. Con nuestros hijos hacemos todas las noches el devocional. Recibimos palabra de Dios los domingos en la iglesia y servimos los jueves como matrimonio a otros matrimonios en el Ministerio de la Familia. Y en mi trabajo trato de hacer un púlpito para hablarle de Dios a todos mis clientes. Pero me impactó tanto, Víctor, y yo espero de verdad que a partir de estas palabras su vida ya no sea la misma cuando yo termine de leer esto. Porque realmente es devastador. Escucha. Llamado Lázaro, el mendigo, el que luego fue resucitado y que Jesús decía que quería muchísimo. Y entonces dice de que yacía en la entrada de su casa, cubierto de llagas y ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico para poder comer, y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas en el cuerpo. Y sucedió pues que murió el mendigo Lázaro y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y lo enterraron. Estaba en el lugar de castigo, el rico. Y en medio de
de tormentos cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham que estaba con Lázaro en el cielo y el rico estaba en el infierno, en el lugar de atribulación. Entonces gritó: Padre Abraham, Abraham, el padre de todos, que Dios le dijo que iba a tener una descendencia como las estrellas del cielo con Sara, y que él tuvo después otro hijo con Abraham, Ismael, y Isaac con Sara, donde iba a matar a Isaac en aquella piedra que ahora está en Israel y que es la cúpula de la roca, y que cuando lo iba a matar, un ángel le agarró la mano y le dijo: pasaste la prueba. Su único hijo que Dios le había pedido que lo sacrificara como un corderito, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué es el cordero? El cordero es el hijo de la chiquito de la, cuando los pastores andan con las ovejas. Pues los chiquitos son, los hijos son los corderitos. Corderitos, sí. Entonces fíjate que cuando se muere que el pastor anda y se muere que le quitan la lana, la oveja, le sacan la sangre y lo cubren a él para que lo reconozcan por el olor. Y ahí viene la sangre del cordero que quita el pecado del mundo. Y Dios nos ubica a nosotros, hace un símil como las ovejas. Pero las ovejas, tú sabes que son animales tontos, que cuando les entran los gusanos a la cabeza se empiezan a pegar contra las rocas y caen en los riscos. Entonces Dios nos ubica en esa imagen. Pero entonces viene y dice que le dice el rico al pobre con Abraham: manda a Lázaro para que me moje en agua la punta de los dedos y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas eternas. Oí, Víctor, qué lapidario, esta es palabra de Dios. Pero Abraham le contestó: hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro, en cambio, males. Por eso él goza ahora de consuelo, mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso que nadie puede cruzar, ni hacia allá ni hacia acá. Le vuelve a decir el rico: insisto, te ruego entonces. Oí, Víctor, qué cosa más impresionante. Escuche, por favor. Padre Abraham, te ruego que mandes a Lázaro a mi casa, pues me quedan allá 5 hermanos, para que les advierta y no acaben también ellos en este mismo lugar de tormentos. Abraham le contestó: tienen a Moisés y a los profetas. Nosotros tenemos la carta, la Biblia, fue escrita por profetas. Pero el rico replicó: no, padre Abraham, si un muerto va a decírselo, entonces sí se van a arrepentir mis hermanos. Abraham repuso: si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite al muerto. Esta persona, en la tribulación de lenguas de fuego, quiso advertirle a su familia y decirle: por favor, no vengan acá. Y él les dijo: ya es demasiado tarde, es imposible, yo dejé la palabra de Dios para que la cumplan. Eso es lo que yo le puedo decir. Háganlo. Muchísimas gracias, Víctor, te agradezco tremendamente la oportunidad que me das de hablar al pueblo salvadoreño sobre temas de coyuntura, pero particularmente de la palabra de Dios. Gracias, Sergio. Este 5 de marzo siempre estás con nosotros. Fuerza y fortaleza en este momento. Gracias. También no olvidar que de lunes a viernes, de 6:30 a 8 de la mañana, al punto con Sergio Méndez, y todos los viernes coyuntura política. No te lo pierdas. Regresamos el próximo viernes, si Dios lo permite. Bendiciones.